¿Cómo salir de una crisis? Y me gusta si usted está tomando nota. ¿Cómo salir de una crisis? Es una muy buena pregunta que vamos a tratar de responder. No solamente vamos a plantear un problema. Tú sabes que hay personas que son buenas para plantear problemas, pero no plantean soluciones. ¿Cómo salir de una crisis? Salmo 40, versículo 1 al versículo 3, dice el salmista, dice: yo confié sinceramente en el Señor y Él escuchó mi oración. El Señor me sacó del pozo de la destrucción, me sacó del barro y del lodo. Una crisis. Me puso los pies en la roca, en tierra firme, donde puedo andar con seguridad. Él puso una canción nueva en mi boca, una canción de alabanza a Dios. Mucha gente verá lo que Dios ha hecho y lo alabará, se llenarán de confianza en Él. Mucha gente al ver cómo tú sales adelante, mucha gente al ver cómo tú sales de una crisis, van a alabar a Dios, van a confiar en el Señor. Porque tenemos que decir esto: ninguno de nosotros está exento de pasar por algún tipo de crisis. O sea, nadie puede decir como que yo nunca voy a pasar por crisis, porque no estaría diciendo la verdad. No estamos exentos de pasar por esas tormentas que de un momento a otro golpean nuestra vida. Momentos en los que parece que es el final ya. Situaciones de las que uno piensa: esto no tiene solución, de aquí no me saca nadie. Eso es una crisis. Una crisis es el punto límite de una situación. Una crisis es un problema sin aparente solución. Una crisis puede ser física, una enfermedad. Una crisis puede ser emocional, puede ser financiera, puede ser familiar, puede ser espiritual, puede ser personal. Cuando uno lee la Biblia, los evangelios, uno se da cuenta que la gente venía corriendo donde Jesús, porque tenían una crisis. Y la gente venía donde el Señor con su problema, con su enfermedad, con su desesperación. Venían corriendo a Jesús y de allí el Señor los sacaba. Es impresionante. Y tú debes saber esto: el Señor no te va a dejar en el suelo. Voy a repetir esto porque tú te lo tienes que meter en tus huesos. Dios no te va a dejar en el suelo. Dios no te va a dejar en la pérdida, en el fracaso. Dios no te va a dejar allí en la crisis. Dios te va a sacar de tu crisis, llámese como se llame. Dios te va a dar la victoria. Todo el que buscó a Dios, todo el que puso su confianza en Dios, el Señor le dio la victoria. Proverbios 18:10 dice: torre fuerte es el nombre del Señor, a Él correrá el justo. ¿Y qué es lo que va a pasar? Y será levantado. Detrás de esa crisis que tú tienes, detrás de ese desierto, sabes, detrás de ese problema hay un milagro esperándote. Y ustedes van a identificarse conmigo en esto. Siempre que estamos pasando por un momento difícil, por un momento de crisis, el enemigo lo aprovecha para bombardear nuestra mente con pensamientos negativos, para descomponernos. Lanza el dardo del temor, de la duda, de la incredulidad, lo que se llama en psicología pensamientos irracionales. Esos tiempos de crisis el enemigo los aprovecha para bombardear nuestra mente. Pero es allí donde nosotros debemos recordar y declarar la palabra de Dios. Sí, les decía ahora, no estamos exentos de pasar por algún tipo de crisis. Es más, la Biblia muestra cómo hombres de Dios, mujeres de Dios, pasaron por momentos difíciles.
Porque a veces uno piensa que uno es el único que está atravesando por alguna situación crítica. No, esa gente ungida, esa gente poderosa, esa gente que Dios escogió, que Dios ungió, era gente real. Y la gente real pasa por momentos difíciles. Ustedes tal vez han oído, han leído, han escuchado de Abraham, la crisis de Abraham. Abraham es nada más ni nada menos que el padre de la fe. Pero mira lo que le sucede a Abraham. Abraham ha esperado un hijo que Dios le había prometido y llegó por 25 años. Ahora Isaac tiene más o menos entre 10, 11, 12 años. Y Dios le dice a Abraham: ¿sabes qué, Abraham? Quiero que me sacrifiques a tu hijo Isaac, el hijo que tanto amas, el hijo que esperaste por 25 años. Quiero que vayas al monte Moriah y me lo sacrifiques allí. Dios estaba probando a Abraham, probando su fe, probando su obediencia. Pero dime, ¿quién no va a entrar en una crisis cuando Dios te ha dicho: sacrifícame a tu hijo? Y es tan impresionante porque Abraham entiende, él sabe lo que Dios le ha pedido. En el Antiguo Testamento, para el perdón de pecados, las ofrendas eran animalitos, eran corderos. Por eso hoy nosotros sabemos que el Cordero de Dios es Jesús, que Él derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados, que no tenemos que pagar dinero para ser salvos, para tener vida eterna, para tener salvación, que Jesús ya pagó por nosotros, que Él nos perdonó nuestros pecados. Pero Abraham sabía lo que Dios le estaba pidiendo: que sacrificara a su hijo, que en vez de un cordero sacrificara a Isaac. Y escucha lo que hace Abraham. Abraham se va con sus trabajadores, con sus colaboradores, camino de 3 días al monte Moriah. Yo me imagino que esos 3 días fueron 3 días de agonía, fueron 3 días agonizantes para Abraham. Fue su crisis. Pero me llama tanto la atención que Abraham, en un momento de crisis, en un momento difícil, él no dejó de creerle a Dios. Y él va con los trabajadores 3 días al monte Moriah. Y los trabajadores van a seguir con él, pero Abraham les dice: no, esperen, quédense aquí. Escucha lo que dice Abraham: el muchacho y yo vamos a ir allá arriba, vamos a adorar al Señor y vamos a volver. Pero en realidad Isaac no iba a volver, pero Abraham estaba diciendo: Isaac va a volver. Si te das cuenta la importancia cuando tú estás pasando por un momento difícil, por un momento que tú no ves la salida, que tú puedas decir: yo sé que de esta Dios me va a sacar. Yo no sé cómo lo va a hacer Dios, pero yo sé que Dios lo va a hacer. De esta crisis familiar, Dios me va a sacar. De esta crisis financiera, Dios me va a sacar. De esta crisis laboral y empresarial, Dios me va a sacar. De esta crisis sentimental, Dios me va a sacar. De esta crisis en mi salud, Dios me va a sacar. Abraham dijo: el muchacho y yo iremos, adoraremos y volveremos. Abraham estaba diciendo: yo no voy a sacrificar a mi hijo Isaac, aquí vamos a volver. Y ahora su hijo le pregunta cuando llegan al monte Moriah: papá, ¿dónde está el cordero? Y Abraham sigue hablando en fe. Es increíble. Abraham le dice: Dios proveerá un cordero para el holocausto. Le estaba diciendo: ¿sabes qué, Isaac? Dios va a hacer algo. Un cordero va a aparecer por alguna parte. ¿Sabes que todo lo que Abraham habló sucedió? Todo
lo que Abraham profetizó y declaró sucedió. En medio de tu crisis, en medio de la angustia, de la depresión, de la necesidad, del dolor, de la encrucijada en la cual tú te encuentras, es bueno que puedas hablar la palabra de Dios y que puedas decir: de esta vamos a salir. Yo sé que Dios me va a dar la victoria. ¿Saben qué dijo Abraham? Vamos a ir allá, vamos a adorar y vamos a volver. No dejes de cantar. No dejes de cantar alabanzas. No dejes de adorar a Dios aún en los momentos difíciles. No dejes de orar. No dejes de bendecir el nombre del Señor. Abraham estaba hablando en fe. Impresionante. Y aquello que Abraham habló sucedió. Me gusta, ¿saben? Me gusta tanto esto, que Abraham no se detuvo nunca. Él siguió avanzando. O sea, no dice que se encerró por allá en algún lugar del monte y estaba tan desesperado. Y no, dice, Abraham siguió avanzando. Y tú ves que en ningún momento Abraham se detiene. Siguió avanzando. Sus colaboradores se quedaron en cierto lugar, pero él siguió con su hijo. Y déjame decirte que aún en medio de la crisis, en medio del dolor, de la angustia, de la necesidad, hay que seguir avanzando. Sigue declarando la palabra de Dios. Sigue profetizando. Sigue adorando, porque mientras tú sigues avanzando, milagros van a llegar a tu vida. Milagros te van a sorprender. Esa fue la crisis de Abraham. Pero escucha esta otra clase de crisis. Un rey llamado Josafat. Todo está bien en su reino, cuando de repente llega una noticia, una mala noticia. Rey Josafat, le dicen: todos los enemigos se han unido y vienen contra ti. Y la primera reacción de Josafat es muy humana, y yo lo entiendo. Josafat se llena de temor, se llena de miedo, pero después reacciona y se humilla delante de Dios y empieza a orar y pone a la gente a orar y declara en toda la nación, declara ayuno. Cuando están en esa dinámica de orar y de ayunar, viene una palabra del Señor a través de un hombre de Dios. Josafat y pueblo, escuchen, les dice el Señor a través de ese hombre: quédense tranquilos, mañana yo voy a pelear por ustedes. Ustedes salgan a la batalla, pero no van a levantar un solo dedo. Yo voy a pelear por ustedes. Y dice que al día siguiente ellos salieron a la batalla, se pusieron en orden de batalla, pero empezaron a cantar. Empezaron a glorificar a Dios. Dice que entonaron una canción hasta muy cortica era, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Glorifiquen a Dios, fue la canción, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Y cuando están cantando esa canción tan cortica, dice que los enemigos empezaron a matarse unos a otros. La crisis terminó, Dios intervino. Yo quiero declarar sobre tu vida: Dios va a entrar en escena y tu crisis va a terminar y la cosa no va a quedar allí. Dice que Josafat se quedó, él y todo el pueblo, con un gran botín que se demoraron 3 días trayéndolo. Déjame decirte que el botín será grande, la bendición será grande. Yo vine para anunciarle a alguien esta noche: tu bendición será grande. Estábamos hablando un poquito el domingo de cómo salir de una crisis, ¿recuerdan? Y hablábamos: conéctate con Dios, conéctate con la fe, conéctate con las promesas de Dios.
Conéctate con lo espiritual. Mire, a todos nos sucede. Cuando llega una crisis, uno lo primero que empieza a hacer es a buscar ayuda humana. Es la reacción de todos. Y uno empieza a buscar puertas, a tocar puertas y a llamar personas. Nada de eso está malo, pero tu primer recurso tiene que ser el Señor. Al primer lugar donde tú debes correr es a la presencia del Señor. Tú tienes que aprender a activar lo espiritual. Abraham no le dijo a sus colaboradores: vean, muchachos, búsquese un cordero por allí y me lo arrean para que suba ahí. Eso es lo humano y lo colombiano, ¿no? Y siempre estamos buscando como estrategias humanas, como el truco y todo apoyado en nosotros. Y en ese buscar ayuda humana, uno empieza a moverse desesperadamente. Y uno empieza a abrir su boca para decir cualquier cosa. Y ahí es donde llega la angustia, y llega el miedo, y llega la preocupación. Y el miedo, la angustia, la preocupación, la desesperación empiezan a movernos a empujones. Nos apoyamos en nosotros mismos. Nos apoyamos en personas que son tan o más frágiles que nosotros, para que nos ayuden. Y a veces tú terminas echándole un bulto a una pobre persona que lo que haces es quitarle el sueño, porque no tiene la capacidad para resolverte un problema. Tú se lo contaste y está bien el problema y el lío, y dices: ay, me desahogué. Pero le echaste el problema a una persona, te repito, que no puede ayudarte. Salmo 57:1 dice: ten compasión de mí, Dios mío, ten compasión de mí, porque en ti busco protección. Quiero que me protejas bajo la sombra de tus alas hasta que pase el peligro. Cuando tú empiezas a leer la Biblia empieza con un caos. Así empieza la Biblia. Dice: la tierra estaba desordenada, vacía, tinieblas cubrían la faz de la tierra. O sea, la tierra era un caos. La Biblia empieza con un caos, una crisis. Pero dice que Dios entra en escena y habla la palabra. Y dijo Dios: sea la luz, y las cosas empiezan a ordenarse. Mírenme acá. Es la palabra de Dios la que te puede sacar de esa crisis, llámese como se llame. Es la palabra de Dios la que puede darte la victoria en medio de tu problema. Una palabra puede sacarte de la peor crisis. Solo una palabra de Dios. Una palabra de Dios puede sacarte de la escasez y llevarte a la abundancia. Una palabra de Dios puede traer sanidad a tu cuerpo. Una palabra de Dios puede transformar tu familia. Una palabra de Dios puede llevar tus negocios a nuevos niveles. Una palabra de Dios puede cambiar tu presente estado de cosas. Una palabra de Dios puede sacarte de la peor crisis. Una palabra puede sacarte de la enfermedad. Una palabra de Dios puede sacarte de la depresión. En Juan capítulo 4 aparece una historia extraordinaria. Dice que un hombre del gobierno tenía una crisis. Y la crisis era: su hijo se le está muriendo. Y él se viene corriendo donde Jesús y le cuenta el problema: Señor, mi hijo se me está muriendo, quiero que vengas a mi casa. Jesús no va a la casa de él, pero le da una palabra y le dice: vete a tu casa, tranquilo, tu hijo vive. Y
Y me gusta tanto esta historia porque es la historia de un hombre que cree en la palabra de Dios. Y ese hombre, ¿cuál fue la palabra? Tu hijo vive. No fue el sermón de las 7 palabras, fue una palabra súper corta: tu hijo vive. Y el hombre se fue con esa palabra. Cuando llegó a la casa, la esposa lo recibió. Nuestro hijo ya está bien. Y dice que él creyó y toda la familia creyó. Ellos se convirtieron al Señor. Pero una palabra trajo sanidad, una palabra trajo restauración, una palabra cambió esa situación. Es la palabra de Dios la que puede sacar una nación de una crisis, una ciudad, una familia, una organización. Una mujer en la Biblia llamada Ana, y está en una crisis. Ella no puede tener bebés, está deprimida, no quiere comer, está muy mal, está en el suelo. Pero ella se va al templo, a la iglesia, y allá el hombre de la iglesia, que se llamaba Elí, le da una palabra. Él pensaba que ella estaba haciendo una oración como rara, solamente movía sus labios, no se oía nada. Y él pensó que ella estaba como ebria. Y él le dice: no, yo no estoy ebria, yo estoy atribulada de espíritu. Y este hombre le da una palabra sin conocer nada. Ella no le dijo: no, mire, es que no he podido quedar embarazada, ¿cómo le parece? ¿Qué hago? No, él la mira y le dice: ve en paz a tu casa, y el Dios de Israel te otorgue la petición que tú le has hecho. ¿Sabe qué recibió ella? Una palabra. Por esa palabra ella quedó embarazada. Ya después llegó a la casa y fue el trámite con el esposo, pero fue por una palabra que ella quedó embarazada. ¿Alguien está entendiendo? Fue una palabra la que sacó de la esterilidad a Ana. Déjame decirte que hoy estás en el mejor lugar y estás recibiendo una palabra del Señor. Y esa palabra es la palabra que tienes que creer. Dios te va a sacar en victoria de esa crisis. Algunos no me están oyendo predicar. Dios te va a sacar en victoria de esa crisis. El profeta Elías llegó a una ciudad llamada Sarepta de Sidón. Dios lo había enviado allí. Y había una señora viuda que estaba en una crisis impresionante. Quería ya morirse. Estaba en depresión, estaba en escasez. Y Elías llega con una palabra. Le dice: mire, señora, quiero pedirle un favor. Hágame una torta a mí, asada allí, cocida debajo de las cenizas. Y ella le dice: no, mire, yo tengo un poquito de harina y un poquito de aceite, y yo iba a prepararme una tortica, una arepita para comérmela con mi hijo y ya nos echemos a morir, es nuestra última comida. Y Elías le dice: mire, vamos a hacer algo. Hágame primero una torta a mí y después hace una para usted y para su hijo. Y él le da una palabra y le dice: señora, la harina de la tinaja no escaseará y el aceite de la vasija no disminuirá. No se le va a acabar ni la harina ni el aceite, señora. Pero esta mujer caminó en la palabra que Elías le dio, porque ella le hubiera podido decir: profeta descarado y desgraciado, si estoy en escasez, ¿cómo viene usted a mí a pedirme, yo que no tengo? Ella creyó la palabra y caminó en esa palabra. ¿Sabes qué pasó? La crisis de ella terminó. La harina de la tinaja no escaseó. El aceite de la vasija nunca disminuyó. Y estoy pensando en esto. Qué bueno es tener al lado gente de fe y gente de Dios. Yo sé que tú tienes tantos amigos y está bien. Y creo que tenemos que seguir afectando al mundo y teniendo amigos que no son cristianos y afectarlos y llevarles la luz de Jesús. Hoy un amigo mío no cristiano publicó algo en su perfil.
Él nunca había mencionado el nombre de Dios, pero somos amigos. Entonces él publicó hoy: lo primero al uno levantarse es dar gracias a Dios. Y yo decía, wow, y le escribí ahí: gracias, consejero. Pero qué bueno ya escuchar que él está hablándole así a la gente que lo sigue allí. Y creo que tenemos que seguir afectando a amigos, familiares, a personas, a ciudades, a naciones, a tanta gente alrededor de nuestras vidas. Pero qué bueno es tener al lado nuestro gente de fe. Qué bueno es tener al lado gente de Dios. Qué bueno es tener al lado gente positiva, gente que te diga: ¿sabes qué? De esta vamos a salir. Qué bueno es tener una iglesia donde se nos predique y donde se nos enseñe la gracia de Dios, donde uno llegue y se siente y le digan a uno: de esta vamos a salir. Ahora, por eso nuestra actitud, estoy pensando en esto, al oír la palabra de Dios, ¿cuál es? Nuestra actitud no puede ser como fría o pasiva o indiferente. Imagínate este hombre que su hijito se le está muriendo y Jesús le dice: tu hijo vive, vete a tu casa, tranquilo. Y yo me imagino, este hombre se va emocionado con la palabra que recibió. Por eso uno no puede ser indiferente para recibir la palabra de Dios. Uno no puede ser frío o pasivo para recibir la palabra de Dios. Cuando tú oyes a Dios decirte: yo soy tu pastor y nada te va a faltar. Cuando tú oyes a Dios decirte: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cuando tú oyes a Dios decir que te dice en el corazón: yo voy a pelear tus batallas, pero tú vas a estar tranquilo. Cuando Dios te dice: yo voy a conceder todas las peticiones de tu corazón. Cuando yo escucho eso, yo no me voy a quedar quieto. Yo voy a decir: Señor, yo creo tu palabra, yo te creo a ti. De esta crisis tú vas a salir y vas a salir en victoria. Y yo no sé, te repito, cómo se llama tu crisis. Tal vez es una crisis emocional o espiritual o física o financiera. Pero puedo decirte hoy tú te vas con una palabra del Señor. De esta Dios te va a sacar. Dios no te va a dejar en el suelo. Dios no te va a dejar en la pérdida. Dios no te va a dejar en ese hoyo. Dios no te va a dejar allí en la frustración, en el fracaso. Él te va a levantar y tú vas a recordar la gloriosa palabra, el día que Dios te dijo que Él te iba a dar la victoria. Vamos, que alguien que lo crea, que grite con júbilo.